fundamento por fundamento, y de frente nos han dicho de que como hay una acusación constitucional, es infundada, ¿no?, la pensión vitalicia, lo cual considero que está mal, ¿no? Y no hay que ser abogado ni hay que ser muy inteligente para entenderlo, porque yo digo que está mal. El presidente Pedro Castillo, el día 8 de diciembre, luego de que él fue vacado, ya obtuvo el derecho a la pensión vitalicia, que es un derecho adquirido. La acusación constitucional fue posteriormente, el año 2023. Entonces, mínimo en ese periodo, cuando no existía acusación constitucional, debería haber una resolución administrativa que le otorgue una pensión. Muy malas noticias para Pedro Castillo, pues no recibirá pensión vitalicia de 15,000 soles como expresidente tras decisión del Congreso de la República. Y es así, recientemente el Congreso rectificó la decisión de no otorgar pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo debido a las graves acusaciones en su contra. Todo esto ocurrió luego de que el Parlamento rechazara la apelación presentada por el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, ya que según la ley 26.519 indica que los mandatarios tienen el derecho a recibir una pensión vitalicia. No obstante, este beneficio se suspende cuando el funcionario es acusado constitucionalmente, salvo a una sentencia judicial que declare su inocencia. Pese a que la reciente apelación de Castillo alega que desconoce dicha ley, por las cuales le resulta totalmente arbitraria e ilegal. No hay que olvidar que el mismo expresidente Pedro Castillo en su mandato propuso eliminar la pensión vitalicia a todos los expresidentes, pensión que hasta el día de hoy exige. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Sin más rodeos, aquí te muestro el video. Con la resolución del Congreso donde declaran infundada nuestra apelación, pero ni siquiera se han dado la molestia de leer los fundamentos y responder, ¿no? Fundamento por fundamento, y de frente nos han dicho de que como hay una acusación constitucional, es infundada, ¿no?, la pensión vitalicia, lo cual considero que está mal, ¿no? Y no hay que ser abogado ni hay que ser muy inteligente para entenderlo, porque yo digo que está mal. El presidente Pedro Castillo, el día 8 de diciembre, luego de que él fue vacado, ya obtuvo el derecho a la pensión vitalicia, que es un derecho adquirido. La acusación constitucional fue posteriormente, el año 2023. Entonces, mínimo en ese periodo, cuando no existía acusación constitucional, debería haber una resolución administrativa que le otorgue una pensión. Por otro lado, no estamos de acuerdo con relación al tema de que, si bien es cierto, existe una acusación constitucional, pero él no tiene ninguna sentencia. La norma, la verdad, es una norma que vulnera la Constitución, y eso lo dice el mismo TC. Hay una sentencia del 05 del año 2004 del mismo TC, indica que el derecho a la pensión es un derecho fundamental, que tiene contenido esencial en el ser humano. Por lo tanto, el derecho a la pensión no se puede cortar con una ley, tiene que ser con una reforma constitucional en el mejor de los casos. No se tiene en cuenta que el presidente Pedro Castillo está preso, él necesita dinero para pagar a Esalud, porque él paga de manera facultativa todos los meses a Esalud. No se ha tenido en cuenta que él tiene hijos menores de edad. No se ha dado cuenta que ni siquiera el Estado, pese a que tiene el derecho, porque la ley Salemiri así lo establece, tiene derecho a que el Estado le pague al abogado, y tampoco lo están haciendo. Acá pensamos de que es una represalia política por parte del Parlamento, pero nosotros vamos a interponer una acción de amparo para que un juez constitucional razone, pondere, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Y le dé la pensión vitalicia. Estoy seguro que todavía hay jueces honestos, jueces probos, que nos van a dar la razón, ¿no? Porque es algo injusto, pues, ¿no?, de que la Constitución establezca que uno tenga una pensión vitalicia y con una norma de menor jerarquía no quieran cumplir este mandato, ¿no? No basta con la resolución del Congreso donde declaran infundada nuestra apelación, pero ni siquiera se han dado la molestia de leer los fundamentos y responder, ¿no? Fundamento por fundamento, y de frente nos han dicho de que como hay una acusación constitucional, es infundada, ¿no?, la pensión vitalicia, lo cual considero que está mal, ¿no? Y no hay que ser abogado ni hay que ser muy inteligente para entenderlo, porque yo digo que está mal. El presidente Pedro Castillo, el día 8 de diciembre, luego de que él fue vacado, ya obtuvo el derecho a la pensión vitalicia, que es un derecho adquirido. La acusación constitucional fue posteriormente, el año 2023. Entonces, mínimo en ese periodo, cuando no existía acusación constitucional, debería haber una resolución administrativa que le otorgue una pensión. Por otro lado, no estamos de acuerdo con relación al tema de que, si bien es cierto, existe una acusación constitucional, pero él no tiene ninguna sentencia. La norma, la verdad, es una norma que vulnera la Constitución, y eso lo dice el mismo TC.
Hay una sentencia del 05 del año 2004 del mismo TC, indica que el derecho a la pensión es un derecho fundamental que tiene contenido esencial en el ser humano. Por lo tanto, el derecho a la pensión no se puede cortar con una ley, tiene que ser con una reforma constitucional en el mejor de los casos. No se tiene en cuenta que el presidente Pedro Castillo está preso, él necesita dinero para pagar a de salud, porque él paga de manera facultativa todos los meses a de salud. No se ha tenido en cuenta que él tiene hijos menores de edad. No se ha dado cuenta que ni siquiera el Estado, pese a que tiene el derecho, porque la ley Ramírez así lo establece, tiene derecho a que el Estado le pague al abogado y tampoco lo están haciendo. Acá pensamos de que es una represalia política por parte del Parlamento, pero nosotros vamos a interponer una acción de amparo para que un juez constitucional razone, pondere, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Y le dé la pensión vitalicia. Estoy seguro que todavía hay jueces honestos, jueces probos, que los van a dar la razón, ¿no? Porque es algo injusto, pues, ¿no? De que la Constitución establezca que uno tenga una pensión vitalicia y con una norma de la menor jerarquía no quieran cumplir este mandato, ¿no? Con la resolución del Congreso donde declaran infundada nuestra apelación, pero ni siquiera se han dado la molestia de leer los fundamentos y responder, ¿no? Fundamento por fundamento, y de frente nos han dicho de que como hay una acusación constitucional, es infundada, ¿no? la pensión vitalicia, lo cual considero que está mal, ¿no? Y no hay que ser abogado, ni hay que ser muy inteligente para entenderlo, porque yo digo que está mal. El presidente Pedro Castillo, el día 8 de diciembre, luego de que él fue vacado, ya obtuvo el derecho a la pensión vitalicia. Quiere decir que es un derecho adquirido. La acusación constitucional fue posteriormente, el año 2023. Entonces, mínimo en ese periodo, cuando no existía acusación constitucional, debería haber una resolución administrativa que le otorgue una pensión. Por otro lado, no estamos de acuerdo con relación al tema de que, si bien es cierto, existe una acusación constitucional, pero él no tiene ninguna sentencia. La norma, la verdad, es una norma que vulnera la Constitución, y eso lo dice el mismo TC. Hay una sentencia del 05 del año 2004 del mismo TC, indica que el derecho a la pensión es un derecho fundamental que tiene contenido esencial en el ser humano. Por lo tanto, el derecho a la pensión no se puede cortar con una ley, tiene que ser con una reforma constitucional en el mejor de los casos. No se tiene en cuenta que el presidente Pedro Castillo está preso, él necesita dinero para pagar a de salud, porque él paga de manera facultativa todos los meses a de salud. No se ha tenido en cuenta que él tiene hijos menores de edad. No se ha dado cuenta que ni siquiera el Estado, pese a que tiene el derecho, porque la ley Ramírez así lo establece, tiene derecho a que el Estado le pague al abogado y tampoco lo están haciendo. Acá pensamos de que es una represalia política por parte del Parlamento, pero nosotros vamos a interponer una acción de amparo para que un juez constitucional razone, pondere, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Y le dé la pensión vitalicia. Estoy seguro que todavía hay jueces honestos, jueces probos, que los van a dar la razón, ¿no? Porque es algo injusto, pues, ¿no? De que la Constitución establezca que uno tenga una pensión vitalicia y con una norma de la menor jerarquía no quieran cumplir este mandato, ¿no? No basta con la resolución del Congreso donde declaran infundada nuestra apelación, pero ni siquiera se han dado la molestia de leer los fundamentos y responder, ¿no? Fundamento por fundamento, y de frente nos han dicho de que como hay una acusación constitucional, es infundada, ¿no? la pensión vitalicia, lo cual considero que está mal, ¿no? Y no hay que ser abogado, ni hay que ser muy inteligente para entenderlo, porque yo digo que está mal. El presidente Pedro Castillo, el día 8 de diciembre, luego de que él fue vacado, ya obtuvo el derecho a la pensión vitalicia. Quiere decir que es un derecho adquirido. La acusación constitucional fue posteriormente, el año 2023. Entonces, mínimo en ese periodo, cuando no existía acusación constitucional, debería haber una resolución administrativa que le otorgue una pensión. Por otro lado, no estamos de acuerdo con relación al tema de que, si bien es cierto, existe una acusación constitucional, pero él no tiene ninguna sentencia. La norma, la verdad, es una norma que vulnera la Constitución, y eso lo dice el mismo TC. Hay una sentencia del 05 del año 2004 del mismo TC, indica que el derecho a la pensión es un derecho fundamental que tiene contenido esencial en el ser humano. Por lo tanto, el derecho a la pensión no se puede cortar con una ley, tiene que ser con una reforma constitucional en el mejor de los casos. No se tiene en cuenta que el presidente Pedro Castillo está preso, él necesita dinero para pagar a de salud, porque él paga de manera facultativa todos los meses a de salud. No se ha tenido en cuenta que él tiene hijos menores de edad. No se ha dado cuenta que ni siquiera el Estado, pese a que tiene el derecho, porque la ley Ramírez así lo establece, tiene derecho a que el Estado le pague al abogado y tampoco lo están haciendo. Acá pensamos de que es una
represalia política por parte del Parlamento, pero nosotros vamos a interponer una acción de amparo para que un juez constitucional razone, pondere, ¿no? ¿Por qué sí, por qué no? Y le dé la pensión vitalicia. Estoy seguro que todavía hay jueces honestos, jueces probos, que los van a dar la razón, ¿no? Porque es algo injusto, pues, ¿no? De que la Constitución establezca que uno tenga una pensión vitalicia y con una norma de menor jerarquía no quieran cumplir este mandato, ¿no? No basta con la... Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.